el proyecto final. Entonces, en la presentación que publiqué, la voy a compartir. Estamos trabajando sobre el tema de hacer un pequeño sistema en PHP que corra bajo el ambiente web, ¿sí? Ya vimos lo que es cómo es el esquema de conectividad, en este caso, desde el cliente con el servidor y la base de datos. Vemos que para recuperar o hacer operaciones con la información se utiliza el lenguaje SQL y esos procedimientos se almacenan dentro de un programa en PHP. Bueno, y trabajan en conjunto PHP y MySQL. En la instalación de nuestro SOXAM ya viene incluido tanto MySQL como PHP. Y es la razón por la que vamos a probar la conectividad con MySQL. Aunque ya vimos que puede haber otros gestores de base de datos que se pueden conectar también. El procedimiento para conectarse, el procedimiento es, bueno, hacer la conexión con MySQL Connect. En esta nueva versión ya no hay que seleccionar la base de datos, se hace dentro de Connect, se selecciona la base de datos. ¿Sí? Se prepara la consulta que se va a hacer sobre la base de datos y obtenemos los resultados. ¿Sí? Lo podemos tener en un arreglo o lo podemos tener por filas. Y al final de hacer nuestras operaciones, al final cerramos la base de datos con MySQL Close. ¿Sí? Todo esto lo que ahorita estoy comentando es una pequeña retroalimentación. Veo que ahorita hay menos gente, bueno, en la conexión, bueno, en la sesión que ahorita estamos trabajando. Métodos de acceso a la base de datos. ¿Sí? Hay una librería de MySQLi que se ha actualizado últimamente y la extensión PDO, si es que voy a programar con PHP orientado a objetos. La actual es PDO, ofrece eh, conectividades seguras tanto en bases de datos actuales como en futuras. Ya la mayoría de las herramientas de gestión de base de datos o conectividad vienen orientados a objetos. No nos metimos mucho nosotros en esto porque tendríamos que entrar de lleno con la metodología y vimos que a algunos de ustedes les fallaba. Entonces, vamos a hacerlo de forma tradicional o procedimental. ¿Sí? Y de aquí, en la sesión anterior, pues vimos cómo se hace la conexión a la base de datos. ¿Sí? La hacemos mediante la instrucción MySQLi Connect, como ya lo vimos. Lleva parámetros, se le tiene que pasar el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el password y el nombre del usuario de la base de datos y el nombre de la base de datos. ¿Sí? Verificamos si hubo algún error en la conexión. Si hubo un error, imprimimos el tipo de error que pudo haber existido. ¿Sí? Aquí viene en esta presentación qué es lo que se pone en cada uno de los parámetros y por qué se ponen. Ya vimos cómo se inserta, ¿sí? Ya vimos cómo se inserta.
se hace el mismo procedimiento. Primero hacemos la conexión a la base de datos. Si la conexión fue satisfactoria, entonces lo que se hace es preparar la consulta. Para eso se utiliza en el SQL el comando insert y luego into y el nombre de la tabla que está en la base de datos. Se le indica el nombre de los campos en los cuales se va a insertar información y luego los valores, por eso se pone la instrucción valúes. ¿Qué valores se van a insertar en cada uno de esos campos? ¿Sí? Una vez que se preparó, una vez que se preparó la consulta, entonces se manda a ejecutar. Permítame un momento, voy a cerrar mi puerta porque tengo mucha publicidad en mi calle. Permítame un momento. Estamos en plenas campañas políticas, hay mucha publicidad en la calle. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces, una vez que ya se preparó la consulta, al hablar de preparar es que la consulta la almacenamos en una variable. En este caso, la variable es insert query. ¿Sí? Ahí está almacenada en esa variable la cadena de la consulta. Ahora la mandamos a ejecutar. ¿Sí? Ponemos, ¿cómo la mandamos a ejecutar la construcción? MySQL query. Se le pagan dos parámetros. El primer parámetro es la conexión a la base de datos con la que se va a hacer la operación. Y el segundo parámetro, ¿sí?, es la consulta que preparamos. Si es al enviar esta consulta, ¿sí?, me marca verdadero, entonces quiere decir que sí la pudo realizar, o sea, fue satisfactoria. Por eso lo pongo de if. Si esto es verdadero, quiere decir que sí pudo realizar la consulta. En dado caso, quiere decir que hubo alguna falla. Y nuevamente yo tendría que verificar el tipo de error que devolvió esa consulta. Algo muy importante que una vez que terminemos de hacer la operación con cualquier base de datos, hay que cerrarla. Y como la cerramos, pues la cerramos con MySQL y close, ¿sí?, como en esta instrucción. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. No. No, profe. No. ¿No? Gracias. Sigue siendo un recordatorio, jóvenes. Esto es, ya lo vimos, pero lo quiero recordar para que ahorita retomemos las últimas dos partes de las operaciones que se hacen clásicas en una base de datos, ¿sí? Si ya entro de lleno a ya lo que falta, si no recordamos lo anterior, pues no le vamos a entender a lo que vamos a hacer. Bueno, hasta ahí nos quedamos en la sesión anterior. Ahora, otra operación clásica que se hace en una base de datos es eliminar alguno de los registros, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que se hace la operación, esa información se supone que es difícil recuperarla, al menos mediante, una vez que se ha ejecutado, tendremos que, primero que nada, como que almacenar la información, un backup, y si lo borro y no quería borrarlo, lo que hacemos es recuperar el backup, pero esas ya son otras operaciones que se hacen en la base de datos. Y eso pues no nos vamos a meter mucho porque en el próximo semestre ustedes van a llevar, construir base de datos y van a ver cómo se hace todo eso, ¿sí? Pero ahorita, bueno, siempre cuando eliminemos una base de datos, y ustedes lo han visto, en muchos sistemas eh, que manejan información, les advierte, ¿sí? ¿Está seguro que desea eliminar este registro? O sea, todavía como un paso de seguridad, les advierte que una vez que se haga esa operación, pues ya no va a haber marcha atrás, ¿sí? Nosotros también podríamos hacer esa operación.
pedirle al usuario que si está seguro de lo que va a hacer. Y una vez que si ya está seguro de lo que va a hacer, pues ya entonces lanzar la operación de borrado. Para hacer la operación de borrado se va a utilizar la instrucción delete que viene en SQL, ¿sí? Y se va a eliminar, debemos de verificar cuál es de los registros el que se va a eliminar. Para saber cuál es el que se va a eliminar, se utiliza también dentro del delete la instrucción where, ¿sí? La sintaxis completa viene aquí abajo, dice from, si lo traducimos al español, dice eliminar de, le va a poner el nombre de la tabla donde está la información, luego la instrucción where en español significa donde el campo que se quiera eliminar debe coincidir con el valor que se le asigne, ¿sí? Por eso dice y de columna igual al valor de la columna, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos cuál es la instrucción, pues igual la preparamos. Al hablar de preparar, nuevamente lo que quiere decir es que lo almacenamos, esa instrucción, en una variable, ¿sí? Aquí está la instrucción de let, from, en este caso dice que la tabla se llama personas, donde el ID, o sea, el campo se llama ID, coincide con el número 4. Eso quiere decir que de mi lista de información en mi base de datos, el que coincida con el campo ID que tenga el valor de 4, ese es el registro que va a eliminar, al menos en este ejercicio, ¿sí? Y nuevamente, para lanzar la consulta, ya saben, se pone la instrucción MySQL query, esta, ¿sí? Y igualmente lleva dos parámetros. El primer parámetro es la conexión a la base de datos, coma, y el segundo parámetro es la variable que tiene la consulta. En este caso se llama consulta. Y nuevamente, si esta instrucción al ser ejecutada de verdadero, quiere decir que sí la puedo realizar. Y aquí simplemente hago que aparezca un mensaje en la pantalla que diga registro eliminado con éxito. En caso contrario, nuevamente, lo que tengo que hacer es verificar el error que pudo haber surgido, y para sacar el error es MySQL y --error. Y se le pasa como parámetro el link de la conexión, su conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos eliminar registros de una base de datos. Y ya por último, siempre es importante que nosotros mostremos qué información le vamos a disponer a nuestro usuario, ¿sí? O sea, mostrar toda la información que contiene nuestra base de datos o la que queremos que ellas o ellos puedan ver, ¿sí? Entonces, para eso, pues se utiliza también una consulta. Esa es la consulta select, seleccionar, ¿sí? Le pasa como parámetro, bueno, cuál es la tabla. Y en este ejemplo, inclusive si queremos que la información se muestre ordenada, para eso se utiliza la instrucción order by, ¿sí? Si es que la queremos que se muestre ordenada por alguno de los campos. Y una vez que nosotros ejecutemos esta instrucción, la información que devuelva, como lo dice aquí en la teoría, dice que va a obtener una fila de datos del conjunto de resultados. Y esa información lo va a almacenar en un arreglo, ¿sí? Ese arreglo pues va enumerado, o sea, registro número 1, registro número 2, ¿sí? Siempre el arreglo ya saben que empieza con el índice 0. Ahora, si
al ejecutar mi instrucción de recuperar la información, no me regresa nada, o sea, envía un null, quiere decir que no pudo o no contiene información que estamos solicitando, ¿sí? Bueno, aquí en el ejemplo, se prepara la consulta y se almacena en la variable consulta. Y la consulta dice lo siguiente: selecciona el asterisco, indica todo, ¿sí? Lo que va a hacer es seleccionar todos los datos. ¿De dónde? Por eso va la instrucción from. Le va a poner el nombre de la tabla eh, de la que yo quiero que se muestre, ¿sí? En este caso, en el ejemplo dice que la tabla se llama estudiantes, ¿sí? Y si lo queremos mostrar ordenado, pues se pone order by y el campo por el que se va a establecer el orden. Una vez que ya se preparó la consulta, ¿sí?, la mandamos a ejecutar. Nuevamente, para ejecutar una consulta, es la instrucción mysqli-query. Y se le pasan dos parámetros: la conexión, que aquí se llama enlace, y la consulta que almacenamos en la variable en la línea anterior. Y si pudo recuperar datos, va a devolver verdadero. Y si no, va, como dice aquí en la teoría, va a enviar null o falso, ¿sí? Entonces, si recuperó cuando menos un registro, entonces yo voy a ir mostrando. Si yo quiero que se muestre, los tengo que ir imprimiendo, ¿sí? Como puede haber más de un registro, lo meto en un ciclo repetitivo while. Dice que mientras haya filas que haya recuperado de la consulta, para eso, ¿cómo le digo cuántas filas o que las separe por filas? Con la instrucción mysqli-fetch row. Row significa filas. Va a recuperar la información en filas. ¿De qué? De la consulta que está almacenada en resultado, ¿sí? Entonces, como lo va a recuperar en filas, yo lo almacena en la variable fila. Mando a imprimir esa fila, ¿sí? Fila, como lo dice en el ejemplo aquí, fila 0, fila 1, y así sucesivamente. Mientras haya filas. Una vez que ya no haya filas o renglones que haya recuperado el arreglo, se sale, ¿sí? Se sale. Y entonces, como es un arreglo, hay que liberarlo. O sea, que vacíe los datos del arreglo. ¿Cómo se vacían los datos de un arreglo? MySQLi-free result. Y le envío pues la consulta que se había enviado y entonces lo vacía. ¿Para qué se vacía? Porque si voy a hacer otras consultas, pues mi arreglo se va a llenar y hay que irlo vaciando si ya no lo vamos a ocupar, ¿sí? Y al final nosotros cerramos la base de datos. ¿Cómo la cerramos? Con mysqli-close y la variable que tiene la conexión, ¿sí? Con esto nosotros ya estaremos haciendo las operaciones básicas, clásicas, en un sistema de información. En todos los sistemas de información, ¿sí?, hay que agregar registros. Entonces se utiliza la instrucción insertar. En todo sistema de información, ¿sí?, hay que, ¿cómo se llama? Buscar, eliminar información, ¿sí? Hay que buscar información y hay que modificar información. Ahorita lo que nosotros ya hicimos fue, bueno, hacer la conexión, insertar registros, eliminar registros y mostrar registros. ¿Qué faltaría? Faltaría la de modificación, ¿sí? Y esa es una operación que todo sistema debe de tener. ¿Por qué? Supongamos que estamos en el ejemplo de un sistema que controla estudiantes, como en este caso.
Y yo capturé a un estudiante. El estudiante se llama Félix Sánchez Rojas. Pero yo sé que Sánchez, la última letra es con Z, y lo escribo con Z, pero después me doy cuenta que en su acta de nacimiento es con S. Entonces yo tengo que hacer es el registro que ya di de alta, ¿sí? Nada más lo voy a tener que cambiar, pero no tengo que modificar todo, nada más voy a modificar el campo apellido paterno, por ejemplo, ¿sí? A eso se le llama actualizar o modificar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues primero tengo que verificar cuál es el registro que voy a modificar. Y luego, ¿qué campo quiero modificar? Y una vez que ya identifiqué el campo, sustituir el valor viejo por el nuevo valor, ¿sí? Si se los comento es porque esto ustedes lo van a tener que consultar, investigar y realizarlo, ¿sí? Yo ya les estoy dando la mayor parte, ya nomás a ustedes les falta una sola parte que tendrán que hacer. Bueno, pero esto que acabamos de ver, ya lo vimos de manera teórica, ustedes ya lo tienen en su apunte, ¿sí? Eh, vamos a hacerlo de manera práctica, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera práctica. Entonces vamos a ver cómo eliminar registros de una base de datos. Bien. Para eso, pues yo primero tengo que preguntar al usuario qué registro desea eliminar. Y de aquí pues me tengo que apoyar de una interfaz, ¿sí? Algún formulario. En este pequeño ejemplo, muy sencillo, o sea, nada más es con fines demostrativos, ¿sí? Eh, se está haciendo el formulario en, ¿cómo se llama? En HTML. Aquí está, inicia nuestro código de HTML, mi encabezado y mi body, ¿sí? Dentro del body tengo un pequeño formulario donde voy a enviar datos con el método post y lo voy a enviar precisamente a un programa que haga el borrado. Por eso en Action tiene borrar.php, ¿sí? Borrar.php. Entonces yo le pregunto al usuario, o sea, con etiqueta, una label, que ingrese la clave del registro que desea eliminar, ¿sí? Y pongo un control que va a ser una caja de texto que se va a llamar clave y le pido que ingrese la clave. Con ese dato yo ya puedo hacer una consulta porque ya tengo el número o la clave del registro que se va a eliminar, ¿sí? Entonces cuando le dé el botón enviar o presione el botón enviar, va a ir a ejecutar borrar.php, ¿sí? Primero veamos este sencillo formulario. Yo lo grabé con el nombre de form-borra.html. Solo voy a buscar. Voy a ah, vamos a ver. ¿Sí, sí están viendo el código, jóvenes? No, nada más su presentación. Ah, sí, sí. Pues permítanme un momento. Es que compartí en la mala ventana. Voy a compartir entonces toda la pantalla. Nuevamente, jóvenes. Este es el formulario sencillo, ¿sí? Este es un formulario. Voy a enviar un dato, método post, y lo voy a enviar al programa borrar.php. Ahora sí ven el formulario, jóvenes. Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, nuevamente saco una etiqueta, una label, que dice ingresa la clave del registro a eliminar, ¿sí? Y luego saco una caja de texto que se va a llamar clave
y le pido que ingrese la clave. Y un botón para que se envíe el resultado. ¿Sí? Les decía, este archivo yo lo nombré como form-borra.html. Entonces voy a ejecutarlo para que veamos cómo se visualiza. Aquí está form-borra.html. ¿Sí? Dice, ingrese la clave del registro eliminar. Bueno, pero vamos a ver qué registros tengo yo. Vean, tengo dos registros. ¿Sí? Torres Calzada René y Juárez Pérez Manuel. Voy a ingresar otro para que no se vacíe mi base de datos. Pues para eso vuelvo a hacer uso del programa insertar. Entonces, vamos a ver. Aquí está inserto.php. Este no es. Voy a ingresar un registro. Le voy a poner el número 3 y le voy a poner uno de la lista aquí. Es Porte Linares. Porte Linares. Lot Rubén. Y un número telefónico ficticio. Le voy a dar a enviar. Y dice que la conexión fue satisfactoria. Y regreso por si quiero agregar más registros. Es algo parecido a lo que ustedes van a hacer, jóvenes. Yo inclusive les puse esta plantilla, que ya también se los proporcioné, lo tienen en claro en esta plantilla. Ya, bueno, con respecto a la otra materia, vimos que esta plantilla es responsiva, o sea, es adaptativa, o sea, se adapta a los distintos tamaños, ven, ¿sí? Hasta el tamaño de un celular se adapta a esta plantilla, ¿sí? Por si alguien quiere trabajar con ella. Actualizo. Y vean, ya está el registro que acabamos de meter. Corte Linares Lot Rubén y su número telefónico. Sí está haciendo la operación insertar. ¿Sí? Entonces, eh, ahora sí vamos a probar ¿cómo se llama? El programa de eliminar. ¿Sí? Salgo de aquí. Entonces ejecutamos mi formulario donde le voy a pedir al usuario que ingrese el registro a eliminar. Yo voy a eliminar el que acabo de ingresar. Tiene el registro número 3. Entonces, ingresa la clave del registro a eliminar. Le voy a poner el 3 y le doy enviar. Aquí me está marcando un error. En la línea 9, un punto y coma. Vamos a checar. Borrar.php. Aquí falta cerrar el paréntesis. Antes de que lo volvamos a ejecutar, ya de una vez comentamos lo que tiene este programa de borrar.php. Siempre la primera operación que hay que hacer es conectarnos o hacer la conexión a la base de datos. ¿Sí? Como en toda operación, siempre vamos a hacer la conexión, es decir, si yo voy a insertar, me conecto a la base de datos. Si yo voy a borrar, me conecto a la base de datos. Si yo voy a buscar, me conecto a la base de datos. Entonces, permítame un momento.
Entonces lo que vamos a hacer, para no estar repitiendo ese código constantemente, lo almaceno la conexión en un archivo PHP. En este caso, yo lo almacené en conecta.php. ¿Qué contiene conecta.php? Pues es la conexión nada más, ven. En unas variables tiene el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el password. Y hago la conexión, ¿sí? Con MySQL Connect. Todo eso lo almaceno y se llama conecta.php. Entonces ustedes en cualquier otro programa ya no tienen que volver a escribir todo el código. ¿Qué hacemos entonces? Pues nada más lo mandamos a traer con require y el nombre del archivo, ¿sí? El nombre. Es como si importaran una librería, como si importaran una clase, ¿sí? Entonces, de mi formulario, yo recupero con el método post lo que el usuario escribió en el control clave. Lo almaceno en esta variable clave, ¿sí? Ahora, como dice ahí en la teoría, lo primero que debemos de hacer es preparar nuestra consulta. Vamos a borrar. Ahí en la presentación decía que para borrar es con la instrucción delete, ¿sí? Y luego from y el nombre de la tabla donde vamos a eliminar la información. En mi caso, lo voy a mostrar. Mi tabla se llama agenda, vean. Esta es agenda, ¿sí? Contiene estos 3 registros. Entonces, así la vamos a nombrar. De la tabla agenda, donde, where, establezco el campo por el que se va a hacer la búsqueda de ese registro que se va a eliminar. Le estoy diciendo que va a ser por el campo clave-persona. ¿Por qué clave-persona? Me regreso a mi base de datos. Vean, así se llama, aquí está, clave-persona. Por ejemplo, Torres Calzada René tiene el registro número, la clave 1, Juárez tiene la 2 y Corte tiene la 3. ¿Sí? Entonces, mi consulta llega hasta acá. ¿Dónde? Clave de la persona sea igual. ¿Sea igual a qué? Pues va a ser igual a la clave que el usuario me proporcionó. ¿Sí? Y esa la trajimos del formulario y ya la tengo aquí almacenada. Vean, la variable clave, ¿sí? La traje por el método post del formulario del control clave. Entonces la voy a concatenar. Acuérdense que para unir una cadena con otra, ¿sí? Se pone el punto y en este caso la variable que tiene el dato, en este caso pues voy a unir. Bien, una vez que ya preparé mi consulta, ya está almacenada acá, vean, ¿sí? Ya tengo, le voy a decir que voy a eliminar de qué tabla, de qué campo y cuál es la variable que contiene el valor que se va a eliminar. Entonces la mando a ejecutar, ¿sí? MySQL y query, le paso como parámetro la conexión, ¿sí? ¿Por qué esta variable con? Porque la traje de conecta. Ven, conecta. Me regreso al de conecta. Ven. Así se llama mi variable con de conexión. O sea, el resultado de la conexión se almacenó en esta variable, ¿sí? Entonces se le pasa como parámetro la conexión, coma, y la consulta que ya almacené aquí arriba, ¿sí? El SQL. Nuevamente, si devuelve verdadero, quiere decir que sí encontró el registro y lo eliminó. Y entonces, lo que hago es sacar un mensaje diciendo que la conexión es satisfactoria.
Hoy te voy a eliminar esto para que no lo revuelva yo. En caso contrario, pues entonces se comienza que hay un error y pido que me mande el código de error de esta conexión. Y una vez terminado, cerramos la base de datos. Estamos haciendo todo lo que nos pide la teoría que hicimos, ¿sí? Voy a guardarla y la vamos a ejecutar. Entonces, nuevamente, abro el formulario, ingreso la clave, voy a eliminar el registro 3, le doy enviar y vean, registro eliminado satisfactoriamente, ¿sí? Voy a mi base de datos, la actualizo y vean, efectivamente ya la eliminó, ¿sí? Pero pues eso no lo ve el usuario. Eso yo lo veo, ustedes lo pueden ver porque ya están entrando al gestor y ahí ven si lo eliminó. Pero un usuario no va a tener acceso a eso, ¿sí? Entonces tendríamos que diseñar un programa que muestre todos los registros de mi base de datos. Bueno, y es la parte que nos falta hacer. Y se las voy a mostrar acá. Si yo quiero que se muestren todos los registros de mi base de datos, pues tengo que hacer una consulta que lo muestre, ¿sí? Y lo hacemos de la siguiente forma. Primero, como ya saben, primero hay que hacer la conexión, ¿sí? Y para no escribir todo el código, pues mando a traer ese programita conecta, ¿sí? Con la instrucción requiere. La manda a traer y la ejecuta. Ya que la ejecutó, nuevamente, preparamos nuestra consulta. Si yo quiero recuperar todos los registros de esta base de datos, la instrucción es select, el asterisco significa todos, from, ¿de qué tabla? Mi tabla se llama agenda, ¿sí? Entonces, con esto va a recuperar todos los registros de la tabla agenda y se almacena en esta variable que se llama consulta-select. Ya que la almacena en la variable, a eso se le llama preparar la consulta. Ahora sí, la mando a ejecutar. Y aquí no cambia, se sigue utilizando la misma instrucción. Para mandar a ejecutar una consulta es con la instrucción mysqli-query. Nuevamente lleva dos parámetros, la conexión y la consulta que acabamos de preparar, que está almacenada en esta variable, consulta, consulta-select. El resultado de ejecutar esta consulta la voy a almacenar en una variable. Esa variable se llama result. ¿Por qué hago esto, jóvenes? Lo que ustedes recuperen de una consulta, ¿sí? Se almacena en un arreglo, ¿sí? Y ya teniéndolo en un arreglo, yo ya puedo mostrar un campo determinado, todo un registro, ¿sí? O hacer operaciones con esos datos que yo recuperé. En el caso de este ejemplo, voy a recuperar los datos y le voy a indicar que se almacenen en un arreglo, ¿sí? Y luego voy a ir recuperando fila por fila o renglón por renglón. Ahora sí lo explico. Para recuperar los elementos en un arreglo, se utiliza la instrucción mysql-fetch array y se le pasan dos parámetros. La consulta, ¿sí? Y mysql associate. Associate quiere decir que las va a asociar,
las va a organizar, ¿sí? Entonces, una vez que ya le estoy diciendo que recupere la información en forma de un arreglo, entonces va a recuperar una fila, por eso está esta variable row, ¿sí? Le pido que de esa fila me recupere la clave de la persona, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres y el teléfono. Y una vez que recupere cada campo, se salta de renglón y nuevamente el while pregunta, ¿hay otra fila? Si es que esto es verdadero, entonces vuelva a imprimir la clave de la persona, el apellido, ¿sí? Y nuevamente el while se regresa. ¿Hay otra fila? Si es que sí, la imprime. Y si ya no hay más filas que imprimir, se sale del ciclo while. Y entonces cerramos la base de datos. Bueno, y aquí le estoy diciendo que si desea regresar al formulario de contacto, ¿sí? Si no, pues ahí se va a quedar, ¿sí? Bueno, ya que lo explicamos, vamos a ejecutarlo. Este programita se llama consulta.php, ¿sí? Entonces, voy a mi servidor. Aquí está consulta.php. Y vean, ya me está mostrando los registros. Claro, falta la vista. Si la quiero meter en una tabla, si lo quiero meter en un formulario, si tengo ya, quien ya se metió un poquito más, hay librerías para mostrar una cuadrícula, se jala la librería y ya lo muestra en una cuadrícula. Bueno, vamos a decir que es el adorno, eh, la parte visible. Pero bueno, la operación la está haciendo, está recuperando los dos registros que, que tiene mi base de datos. Vamos a agregar otro registro más, volver. Voy a ingresar un registro. 3, voy a poner aquí, bueno, uno que tengo aquí en mi lista. Me está pidiendo el apellido paterno. Vamos a poner Vázquez Santiago Yeli. Y un teléfono ficticio, vamos a ponerle 56565667. Le doy a enviar y ya lo agregó. Ahora voy a decirle que lo muestre, ¿sí? Voy a decirle que lo muestre, entonces me voy a llamar ese programa que se llama consulta.php y vean, ya está aquí. Vázquez Santiago Nayeli ya la mostró, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si una vez que ya eliminó el registro, pues decirle que lo muestre, ¿sí? Si ya hicimos nuestro programita, ya vimos que funciona el demostrar, entonces cuando termine de borrarlo, le voy a decir que lo muestre. Entonces me voy a mi código y ya saben, una vez que ya lo eliminó, ¿dónde está borrar? Si aquí el registro fue eliminado satisfactoriamente, pues voy a decirle que lo muestre. ¿Y cómo le digo que lo muestre? Pues hago lo mismo que hicimos aquí arriba cuando trajimos conecta. Entonces le voy a decir que mande a traer el programa y que lo ejecute el programa de consulta. .php. ¿Sí? Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma.
Entonces, cuando termine de eliminarlo, ahora que muestre los registros y nosotros vamos a verificar si realmente lo eliminó. Si lo eliminó, ya no debe aparecer ese registro. ¿Sí? Entonces lo guardo y hacemos nuevamente la operación. Ahorita ya vimos que ya está Vázquez Santiago Nayeli. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar este registro. Tiene el registro número 3. Me regreso. Me voy al formulario. Déjenme ver dónde está el formulario. Aquí está el formulario para borrar. Lo ejecuto. Le doy que elimine el registro número 3. Enviar. Vean, el registro eliminado satisfactoriamente. Muestra los registros y ya no está el registro número 3. ¿Sí? Aquí me marca este no es un error, es una advertencia. Dice, MySQL Close podría tener un problema en la instrucción fetch, ¿sí? En la línea 14. Cuando es una advertencia, generalmente no es un error, simplemente me advierte algo que puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ejecuté 2 veces MySQL y lo cerré 2 veces y eso no está bien. ¿Por qué? Porque en el de mostrar lo cerré y luego le di que lo cerrara nuevamente. ¿Sí? Esa es la advertencia que me está mandando. Bueno, le doy volver. Entonces ya vimos que ya podemos borrar mediante este formulario. Aquí está el código de borrar. Es muy sencillo, es con fines demostrativos. Pongo el formulario. Este es el formulario donde pido al usuario que escriba la clave del registro eliminar. Si alguien lo quiere sacar una foto, alguien quiere pasarlo, hágalo, jóvenes. Ahora pongo, este formulario manda a traer, o va a enviar los datos más bien, de la clave, aquí está el nombre del control clave, lo que el usuario escribió, lo va a enviar al programa que dice borrar.php. Ahora, aquí está el programa borrar.php. Nuevamente, si alguien lo va a pasar. Ustedes tienen que ir adaptando, ¿eh? Es decir, en mi caso, pues mi base de datos se llama prueba y mi tabla agenda y tiene esta clave. Ustedes ya dependiendo del proyecto, que ahorita precisamente se lo voy a enviar a su jefe de grupo, porque hubo ese relajo de que alguien estuvo modificando los integrantes y los números de equipos, eh, ya lo llené y en un momento, terminando la sesión, se lo envío a su jefe de grupo. Ya empiezan a trabajar con sus bases de datos, empiezan a trabajar con su programa, con su diseño, ¿sí? Eh, lo que son los requisitos que debe contener y que se va a evaluar tanto en la materia de construye páginas web
como en la de desarrolla. Se los voy a dar también en la próxima sesión, la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Si alguien lo quiere ejecutar y si no tiene su base de datos ni la tabla, pues les va a marcar error. ¿Sí? Y ya por último, la que muestra todos los registros de la base de datos. Esta es. Aquí le puse hecho con las comillas vacías, ahora sí con la finalidad de que me dejara un espacio y no saliera tan pegado. ¿Sí? Hay otras formas de solucionarlo. Yo nomás por probar, pues lo hice así. Puedo insertar un tabulador, este, o insertarlo en una tabla, eh, en una rejilla. Bueno, hay varias formas de solucionar esto. ¿Sí? Bien, jóvenes, preguntas, dudas. No, profe. Bien, entonces yo les sugiero que al final de la sesión, como hubo varios cambios que me hicieron de integrantes del equipo, ¿sí? Y alguien modificó el número del proyecto que le tocaba, pues los tuve que volver a reasignar todos, ¿sí? Si no era un relajo estar preguntando a ver cuál te había dado a ti, tú con quién estabas, ¿no? Los volví de acuerdo a la lista que el jefe de grupo ya me dio, entonces ya les asigné un número. Ahorita terminando la sesión, se la comparto a su jefe de grupo por WhatsApp, ¿sí? Y ya ustedes verifican y empiezan a trabajar, jóvenes, ¿sí? Empiezan a trabajar. Voy a dejarles la semana que viene para que trabajen. Ya nada más en la próxima sesión yo voy a darles tips de seguridad, es decir, a lo mejor ya funciona mi sistema, cómo darle seguridad a mi sistema, que alguien no entre a un programa que no debe de ejecutar, ¿sí? Veremos nada más esos tips, pero ustedes ya en el lapso del tiempo ya deben de trabajar con sus proyectos. Si no hay dudas, preguntas, también, por favor, tuvimos reunión con los docentes y nos plantean que les demos una oportunidad a aquellos que no se han conectado por distintas razones, les demos una oportunidad. Si alguien conoce a alguno de sus compañeros, ¿sí?, de los que no se han conectado y quieran una oportunidad, que me envíen un correo. Pásenle mi correo, ustedes ya lo tienen. Ya me empezó a llegar uno o dos. Yo les voy a contestar hasta mañana porque voy a preparar apenas qué es lo que les voy a pedir, pero también coméntenle que esto nada más es para obtener un 6, ¿sí?, de calificación mínima. Entonces, díganle que se contacten conmigo por medio del correo
y yo ya les contestaré qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que entregar para más tener una calificación acreditable. ¿Sí? Ya no le veo caso ahorita para lista, pasaré lista en la próxima sesión, porque ahí sí va instrucciones. Aún así veo pocos, pero bueno. Si no hay preguntas, no hay dudas, jóvenes, hasta aquí le vamos a ir por hoy. No, bueno, yo tengo una pregunta. Sí, sí, Bueno, mi pregunta es así, ¿qué servidor o qué sitios tenemos que usar para lo de la base de datos? Porque, bueno, estaba viendo que lo estaba haciendo con punto PHP, pero luego en otra parte lo tenía con HTML. ¿Eso cómo se hace? ¿Si se vincula o, bueno, no sé, es mi duda? no, bueno, base de datos, si tú tienes instalado XAMPP, ya viene incluido en XAMPP. Lo voy a compartir para que lo veas. Por favor. Entonces, cuando ya instalado el XAMPP, ya viene incluido el servidor MySQL. ¿Sí ves esta ventanita del XAMPP? Sí, sí lo estoy viendo. Ya está activado Apache y está activado MySQL. Lo activaste, ¿sí? Y quieres entrar a su gestor de base de datos, tú vas a poner localhost. No quieres ponerlo completo, nomás pones puro localhost, así como lo tengo yo. Le doy enter. Ok. Y te va a aparecer su ventana de escritorio de XAMPP. Y si tú quieres crear tu base de datos, entras a su gestor o administrador, que es el último menú que dice PHP Mi Admin, que es el administrador o mi gestor, en este caso de la base de datos. Ahí le das clic y aquí ya viene la ventana que tú me dices donde puedes crear tu base de datos. ¿Sí? Si ya quieres crearla, te vas a este menú que dice base de datos, ya te pide el nombre de la base de datos y le das crear y ya te va a pedir qué campos se van a insertar y ahí en el proyecto que te haya tocado ya te dice qué campos se van a crear de la base de datos, ¿sí? El nombre que tú le des, pues entonces aquí en tu conexión, me voy a pasar a la conexión, vean, donde dice database y en mi caso dice prueba, ahí tú vas a poner el nombre que tú le diste a tu base de datos, prueba, ¿sí? Lo demás lo dejas igual. Ya. Con eso ya vas a poderte conectar a esa base de datos. Si en la base de datos tú creaste una tabla que se llama transporte, por ejemplo, entonces en las operaciones que tú hagas, por ejemplo, el de borrar, aquí donde dice from, y en mi caso dice agenda, si tú le pusiste transporte a tu tabla, entonces aquí le vas a poner transporte. Es lo que ustedes van a ir cambiando. Y si tú pusiste un campo que dice matrícula, placas, pues aquí después del where vas a poner placas, ¿no? Si vas a tomarlo como referencia. Ajá, bueno, eso ya es dependiendo del tema que me haya tocado. Exactamente. Sí. Ok. No sé si resolví tu duda. Sí, 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 porque bueno, esa era mi duda, porque bueno, vi que en uno de sus, ahora sí, de sus programas de ahí, creo que era en el de From Borrar, bueno, veo que tiene punto HTML y luego veo que ahora sí está en PHP con el Notepad y el servidor. Ah, Y no. Esa es otra cosa. Si tú trabajas en HTML, Ujú. como por ejemplo esto es HTML. Sí, Entonces tú tienes que grabarlo como punto HTML. ¿Sí? Si
Si tú pones código, por ejemplo, aquí voy a hacer el de inserta. Si tú pones código PHP, como este require es un código PHP hecho, es código PHP, declaración de variables y todo esto es PHP. Entonces tu programa tiene que tener la extensión .php. O sea, ¿qué extensión le vas a poner dependiendo del código que tú estés realizando? ¿Sí? Esto es PHP y por eso está grabado .php. Mm, ¿Sí? Esto es código HTML y lo grabas con .html. Pero Aquí bueno, etiquetas. en eso no causa ningún problema. Bueno, no causa ningún problema si tú pones código HTML y lo grabas con PHP porque el servidor lo va a interpretar al final de cuentas. Pero si tu código es puro HTML y no lo vas a meter dentro de un servidor y le pones código PHP,